¿Has sentido alguna vez que el hirviente calor de la ira le nublaba el juicio, empujándole al borde de perder el control? ¿Y si el secreto para dominar la ira no estuviera en reprimirla, sino en comprenderla y transformarla? Descubre con nosotros cómo la atención plena puede cambiar tu vida y ayudarte a controlar la ira, devolviéndote la calma incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Volvamos ahora a nuestra historia. En la época de la Edad de Oro del Imperio Maurya, oculto en lo alto de los imponentes picos de las montañas, había un monasterio aislado. Este santuario sagrado era famoso no solo por su atmósfera serena, sino también por el aura de calma que lo rodeaba. Los monjes que habitaban este monasterio místico se dedicaban al antiguo arte de la ecuanimidad y la tranquilidad. Poseían un profundo nivel de paz interior, una paz que solo unos pocos podían comprender. En este santuario aislado y sagrado residía un joven novicio, un recién llegado al camino de la iluminación. Aunque su corazón estaba profundamente comprometido con el camino espiritual, luchaba contra un desafiante demonio interior, la ira. Esta agitación interior le hacía tropezar a menudo en el camino de la tranquilidad. El menor inconveniente le irritaba de inmediato y le hacía perder los estribos, y la serenidad parecía esquiva. Los monjes experimentados que habían dedicado sus vidas al arte de la ecuanimidad observaban la lucha del joven novicio con un profundo sentimiento de empatía, pues ellos también habían luchado a lo largo de sus propios caminos sinuosos de descubrimiento y crecimiento. Cada uno de ellos llevaba la carga de sus propias pruebas. El joven, cuyo corazón anhelaba la paz interior, se acercó al monje más anciano del monasterio. Esta venerable figura, conocida en todas partes por su infinita sabiduría y su actitud tranquila, había ayudado a innumerables almas a recorrer los sinuosos caminos del autodescubrimiento dentro de los muros del monasterio. Sin necesidad de palabras, el anciano monje, con una mirada que parecía llegar a lo más profundo del alma del novicio, comprendió el reto al que éste se enfrentaba. Con toda la sabiduría derivada de toda una vida de introspección y práctica espiritual, el anciano monje ideó un ejercicio único y valioso para ayudar al novicio en su búsqueda de la paz interior. El venerable monje condujo al joven novicio a un lugar de tranquila belleza cercano a su monasterio sagrado, un sereno río famoso por su tranquilidad. El río fluía grácilmente entre piedras y rocas, sorteando los obstáculos de su camino con una serenidad inquebrantable. Su suave fluir parecía una encarnación viva de la ecuanimidad que los monjes del monasterio aspiraban a alcanzar. El anciano entregó al joven una pequeña copa de arcilla desgastada por el tiempo, cuyo humilde aspecto reflejaba la sencillez de sus vidas. El monje mayor dio al novicio instrucciones precisas. Cada mañana, cuando el sol pintaba el cielo con los matices del alba, y cada atardecer, cuando el sol se ocultaba bajo el horizonte, el joven debía recoger agua del antiguo río utilizando la pequeña taza de arcilla. Este ritual diario, realizado sin errores ni distracciones, sería su práctica durante todo un mes, un viaje de paciencia y autorreflexión. Cuando el joven se embarcó en este ejercicio aparentemente sencillo, pronto descubrió que recoger agua del tranquilo río no era tan fácil como había imaginado. La taza de arcilla, al sumergirla en el agua, volvía a menudo con granos de arena y trozos de escombros del lecho del río. La rabia y la frustración se apoderaban de su corazón mientras lo intentaba una y otra vez, obteniendo siempre el mismo resultado. A veces, su ira estallaba y arrojaba la taza a la orilla. Cada momento de ira, sin embargo, se convertía en una oportunidad para el autodescubrimiento. Enfrentado a su propia impaciencia y temperamento, el joven reconoció la necesidad de recuperar el control sobre sus emociones. Se dio cuenta de que la verdadera ecuanimidad no consistía en reprimir la ira, sino en reconocerla y aprender a navegar entre sus olas. Con cada revés, se obligaba a hacer una pausa, respirar hondo y recuperar la compostura. Fue en esos momentos de lucha, mientras se agachaba para recuperar la taza de arcilla que había tirado con rabia, cuando empezó a captar la esencia de la sabiduría del monje anciano. A medida que los días se convertían en semanas, la inquebrantable dedicación del novicio a su ritual diario en el río empezó a dar sus frutos. Empezó a percibir los sutiles ritmos del río y se dio cuenta de que su ira y su precipitación habían sido la causa de que perturbara la serena superficie del río, permitiendo que los desechos se mezclaran con el agua.
Con el corazón cada vez más guiado por la paciencia y la calma, el novicio aprendió a acercarse al río con rostro sereno. A medida que aumentaba su serenidad, también lo hacía la claridad del agua que recogía. El contenido del vaso de arcilla, antes turbio, se convirtió poco a poco en una pureza cristalina. Cuanto más dejaba que la paciencia guiara sus movimientos, más fácil le resultaba recoger vasos llenos de agua clara, sin sedimentos ni impurezas. Era un testimonio del poder transformador del tiempo, la práctica y la sabiduría inherentes al simple acto de recoger agua de la suave corriente del río. Cuando el mes llegaba a su fin, el joven se acercó humildemente al anciano monje una vez más. Su viaje por el río había provocado una profunda transformación en él. El joven habló de la claridad que había descubierto. Se había dado cuenta, con claridad cristalina, de que, al igual que el río, la mente permanece en su estado más puro y tranquilo cuando no la tocan las agitaciones de la prisa y la ira. Había visto cómo una mente turbulenta, similar a las aguas agitadas del río, solo podía traer frustración e insatisfacción. Al comprender esto, había descubierto una lección eterna, una conciencia que guiaría para siempre su viaje hacia la paz interior y el autodominio. A partir de ese día, cada vez que se enfadaba y sentía que la ira surgía en su interior, pensaba en la lección del río. Imaginaba el río tranquilo y la sencilla taza que utilizaba para recoger el agua cristalina. Esto le hizo sentirse tranquilo y ayudó a que sus pensamientos turbulentos se calmaran, como el lodo que se hunde en el río. Este nuevo hábito le trajo una paz interior que nunca antes había conocido. Le recordó que, incluso cuando la vida se pone difícil, uno puede encontrar la calma mirando en su interior, igual que la quietud del río. Esta parábola intemporal del viaje del joven novicio por el río nos recuerda las profundas lecciones que se esconden en los momentos más sencillos de la vida. Subraya la noción de que, como el propio río, nuestra mente posee la capacidad innata de permanecer tranquila e inafectada, resistente ante los obstáculos y pruebas que la vida nos depara inevitablemente. El camino para cultivar una mente en paz requiere estar alerta, un estado perpetuo de atención en el que observamos el paisaje siempre cambiante de nuestras emociones. Esta mayor conciencia nos otorga la inestimable capacidad de detectar los primeros destellos de ira, dándonos la oportunidad de retroceder ante el precipicio de la furia. En esos momentos, podemos evocar la imagen del río tranquilo en nuestra mente, imaginando su suave fluir y permitiendo que la misma calma fluya por nuestro mundo interior. El ritual diario de recoger agua del río, fielmente realizado por la joven novicia, imparte una importante lección sobre el significado de la constancia. Nos invita a darnos cuenta de que la paciencia y la atención plena no son esfuerzos que deban emprenderse de forma intermitente, sino que es mejor entretejerlos a la perfección en el tejido de nuestra vida cotidiana, transformándolos en un reflejo de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, la revelación más profunda de la historia nos invita a reconocer que, después de todo, nuestra mente refleja la esencia del propio río, clara y serena. Las perturbaciones, como las olas de ira, son solo temporales y podemos dejar que se calmen de forma natural con tiempo y paciencia, revelando la tranquilidad inherente que hay debajo. En conclusión, la historia nos hace darnos cuenta de que el camino hacia la paz y la tranquilidad es más que una práctica esporádica, es una forma de vida. Armado con las herramientas de la paciencia, la atención plena, la constancia inquebrantable y la comprensión profunda, este camino se transforma de una lucha agobiante en un viaje profundamente gratificante. Al igual que el río serpentea grácilmente alrededor de piedras y rocas inflexibles, también nosotros podemos sortear los formidables retos de la vida, manteniendo nuestra calma interior, avanzando con paso firme por el serpenteante camino hacia la paz y la plenitud.